Y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este lunes que la Unión Europea invertirá más de 45.000 millones de euros en América Latina y el Caribe. Más de 135 proyectos ya están en la línea de salida, desde el hidrógeno limpio hasta las materias primas críticas, desde la expansión de las redes de cables de datos de alto rendimiento hasta la producción de las más avanzadas vacunas ARN, dijo en la apertura de una mesa redonda con dirigentes políticos y empresariales, previa a la cumbre Unión Europea-CELAC que se celebra este lunes y que comienza en algunos instantes en Bruselas. La presidenta del Ejecutivo Comunitario subrayó que Europa y la región de América Latina y el Caribe tendrán que acordar juntos qué sectores y cadenas de valor priorizar, así como el mejor modo de impulsar estas inversiones con apoyo técnico, estándares y capacidades. La presidenta de la Comisión puso el hidrógeno limpio y la industria de materias primas críticas como ejemplos de áreas con potencial de inversión, en las que la Unión Europea y la región de América Latina y el Caribe tienen un interés común e ideas compartidas. Destacó asimismo el potencial de la región en materias de energías renovables, con un sector eólico y solar que crece exponencialmente, también gracias a la inversión europea, y consideró que el paso siguiente natural es transformar esa energía limpia en hidrógeno limpio, que podría ser fácilmente exportado y alimentar industrias como la del acero, el cemento o el transporte limpio, todo hecho en América Latina y el Caribe. Al mismo tiempo, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ve posible que durante el semestre de presidencia de España del Consejo de la Unión Europea, los 27 ratifiquen su acuerdo con los países de Mercosur y también los que están negociando con México y Chile. Sánchez expresó ese optimismo en su intervención en la apertura del foro empresarial organizado por la Comisión Europea con motivo de la cumbre Unión Europea-CELAC, que reúne por primera vez en 8 años a los líderes europeos, latinoamericanos y caribeños. Y para seguir hablando sobre este tema, tomamos contacto a esta hora con Heraldo Muñoz, exministro de Relaciones Exteriores de Chile, para profundizar sobre esta cumbre que comienza en pocos minutos allá en Bruselas. Está programado para las 15 horas y 20 minutos, hora de Bélgica, 9 de la mañana con 20 minutos, hora de Chile. Heraldo, ¿cómo está usted? Muy buenos días y muchas gracias por conectarse a esta hora con DNews. ¿Qué tal? Muy buenos días, un agrado. Sí, muchas gracias por conversar con nosotros y para conversar sobre esta importante cumbre. Y parto justamente con esa pregunta. Luego de 8 años vuelve a reunirse América Latina a través de la CELAC, América Latina y el Caribe, y también la Unión Europea. ¿Cómo valora usted este encuentro tras estos largos 8 años? Bueno, yo creo que es una cumbre muy importante porque de partida España está presidiendo el Consejo de la Unión Europea y hay varios países de América Latina que ya se han concluido o están en proceso de negociación de acuerdos comerciales y de inversión, de asociación. Chile terminó, por ejemplo, a fin del año pasado la modernización del Tratado de Asociación entre Chile y la Unión Europea, que incluye inversión, que incluye comercio, diálogo político, cooperación tecnológica. Y para Chile, por ejemplo, es extraordinariamente importante esta visita del presidente Boric y la reunión de CELAC, Unión Europea, porque es una oportunidad de hacer un poco de lobbying para que se pueda ratificar en el Parlamento Europeo y en los parlamentos nacionales, los 27 parlamentos nacionales de la Unión Europea. Y paralelamente, bueno, el Mercosur está en negociaciones con la Unión Europea para un propio tratado y también es el caso de México en la propia actualización de su acuerdo bilateral entre México y la Unión Europea. Así que es muy importante, pero además hay un hecho significativo. El relanzar estas relaciones después de 8 años también es una oportunidad para Europa, porque en estos 8 años que tú acabas de mencionar han pasado muchas cosas. En América del Sur, el socio principal desde el punto de vista del comercio es indudablemente China. Entonces China ha estado ganando terreno y hay otros actores que están ahí en el horizonte, como la India, por ejemplo, y es esta realización
la que lleva a Europa a decir hay que relanzar esta relación, hay que renovarla, porque también existen oportunidades económicas, pero también sociales y políticas, me atrevería a decir, para la Unión Europea en América Latina y el Caribe. Y por eso que es tan oportuno este relanzamiento, además de discutir temas que nos afectan a todos. En estos momentos acaba Rusia de decir que no tiene disposición de renovar el acuerdo para que puedan salir los granos de Ucrania al mundo, con lo cual hay una amenaza que, de nuevo, el precio de los alimentos pueda subir. Entonces, el discutir lo que está pasando en Ucrania es muy relevante en un foro como esto, pese a que, y ojo, no hay una posición unívoca por parte de América Latina. La mayoría, creo, condena la invasión rusa de Ucrania porque viola la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional, pero hay algunos otros países que no lo han hecho y otros que se mantienen en una posición más bien neutral. Así que será un momento importante también para discutir la agenda global y aquello que nos afecta a todos en un mundo tan interconectado como el que vivimos. Sí, bueno, usted ha tocado muchos puntos que tienen referencia justamente a lo que se va a conversar en esta cumbre durante estos 2 días. Y uno de ellos justamente lo que usted señalaba al final, el tema de Ucrania, que según los medios europeos que han cubierto los primeros días o este fin de semana lo que ha sido las negociaciones previas que tienen que ver con el documento final que se va a firmar y que se va a presentar por parte de la Unión Europea y de la CELAC. Uno de los puntos que quedaron pendientes justamente fue el tema de Ucrania. Usted lo ha señalado, Heraldo, respecto a las dificultades quizás para llegar a un acuerdo con algunos países que tienen que han puesto en duda el tema de la condena hacia la guerra de Ucrania respecto a la participación de Rusia. ¿Cree usted que eso puede ser un problema respecto para este documento final que se espera se entregue mañana martes? Bueno, evidentemente puede ser un problema porque hay países como Venezuela, Cuba, Nicaragua que no han condenado para nada y de hecho más bien están en la postura de apoyar esta invasión rusa, y otros países como Brasil, por ejemplo, que ha buscado una postura medio equidistante y ha hecho algunas afirmaciones procurando tener un papel, una suerte de mediación para un acuerdo de paz, que eso está muy bien, pero lo ha hecho a partir de decir que las responsabilidades de la guerra también son de Ucrania, es decir, del país invadido. Y eso ha generado reacciones muy críticas de distintos sectores. Por lo tanto, no hay una posición única y puede ser un tema complejo, que en la declaración final obviamente se buscará, como suele suceder en diplomacia, cuando hay temas espinudos, una redacción que deje más o menos contentos a todos, o que por último se saque el tema. Ahora, lo importante es que esta cumbre tenga resultados concretos, más allá de las discrepancias que hay sobre Ucrania. Y, por ejemplo, que se diga algo respecto a la exportación de alimentos, a la salida de los barcos por el Mar Negro, de donde hay un acuerdo con Turquía para que puedan salir esos granos y esos alimentos. Si es que no hay eso, bueno, que sea una declaración lo más concreta posible en términos de plan de acción. ¿Cuál será el plan de acción que ambos lados, la Unión Europea y la CELAC, van a adoptar para los próximos años? Y que sea lo más concreto posible, con seguimiento y con verificación, para que no sea simplemente una oportunidad para una foto, que quede ahí. Entonces, yo espero que en las discusiones que se den hoy día y mañana se pueda llegar a un documento. Los grupos de trabajo ya están operando desde hace rato, donde salga un camino de cooperación tecnológica, en materia digital, en tantos otros temas, en exportaciones verdes, en energías renovables, etcétera,
donde hay grandes posibilidades desde América Latina, pero lleguemos a acuerdos concretos a los cuales se le puede hacer el seguimiento y luego verificación. Esa sería por lo menos mi aspiración respecto a este documento y efectivamente, como tú dices, siendo un tema espinudo lo de la invasión de Ucrania, quizás se tendrá que encontrar una redacción que deje conformes a todos, pero por cierto yo creo que los presidentes van a expresar sus opiniones de manera clara en el plenario. Sí, una de las aspiraciones de las cuales al parecer tiene la Unión Europea es avanzar, por ejemplo, en temas medioambientales, en temas que están vinculados con el cambio climático. Se ha hablado, lo decíamos en la presentación, Ursula von der Leyen habló, por ejemplo, el hidrógeno verde. Sin embargo, también ahí, en ese aspecto, también pueden haber diferencias. Incluso en las negociaciones que ha hecho, por ejemplo, Unión Europea con el Mercosur, Lula da Silva y otros líderes del Mercosur han planteado justamente o han pedido que las exigencias medioambientales de la Unión Europea para llegar a un acuerdo no sean tan drásticas, tan duras. ¿Cree usted que también puede ser un tema conflictivo o un tema donde sea difícil avanzar justamente en esta cita? No creo que sea un tema conflictivo, pero sí será parte de una negociación, yo diría, intensa, porque efectivamente para la Unión Europea el que exista un comercio verde, que no haya por parte de los socios el sacar ventajas a partir del medio ambiente y las reglas sean las de desarrollo sustentable y protección del medio ambiente más altas y que esas reglas se respeten, es una preocupación muy intensa desde la Unión Europea y efectivamente Lula ha mencionado que quizás por parte de la Unión Europea la negociación con el Mercosur se ha puesto mucho acento en lo medioambiental y no tanto en lo comercial, inversiones y otros aspectos que le interesa mucho a Brasil. Pero eso es parte de una negociación. Ahora, estamos ante una realidad. La realidad del cambio climático es enorme. Eso está sucediendo en todos los rincones del mundo. O sea, las altas temperaturas en Europa, las inundaciones paralelamente que están ocurriendo, los diversos desastres naturales que ocurren en todos lados que eran inéditos en la experiencia pasada, eso hace que se tenga que tomar muy en serio cómo combatir el cambio climático, porque la evidencia científica es muy masiva, es muy categórica, y por lo tanto ahí yo creo que hay que pensar en situaciones como la de exportar hidrógeno verde, litio, porque vamos a tener de aquí a pocos años más una electromovilidad muy masiva, y eso va a significar consumo de algunas materias, tierras raras, como se denominan también, algunos materiales importantes para la electromovilidad, y por cierto hidrógeno verde, por cierto litio y otras materias primas que son muy importantes. Entonces yo creo que puede haber una buena sociedad entre la Unión Europea y América Latina, fuera de algo que no hemos mencionado, pero para América Latina y particularmente para la Unión Europea importa mucho la relación del fortalecimiento de la democracia y los derechos humanos. Y ahí, por cierto, hay algunas situaciones como las que conocemos de Nicaragua, de Venezuela, de Cuba, de Guatemala, donde ha habido un intento de una élite corrupta de bloquear por lo menos a uno de los dos candidatos que llegaron a la segunda vuelta presidencial, y que hasta ahora, gracias a la presión internacional de la comunidad internacional, de organizaciones democráticas en Guatemala, eso se ha ido frenando, ¿no?, para que la segunda vuelta tenga por lo menos las mínimas condiciones. Entonces, hay un problema con la democracia, no solo en América Latina, ojo, también en Europa. Hay que cosa de mirar Hungría, o lo que pasa en Polonia. Entonces también será esa una materia de discusión importante y de sintonía entre las dos regiones, a mi juicio, en la mayoría por lo menos de los países.
Heraldo, quisiera profundizar por un tema que usted tocó al inicio de esta conversación, que tiene que ver con el tema de China y la influencia que puede tener ese país asiático, el gigante asiático, en el continente americano. Ursula von der Leyen ha señalado hoy temprano en la mañana, en una reunión previa al inicio de la cumbre, una inversión de 45.000 millones de dólares, como una manera también de fortalecer la presencia de la Unión Europea en América Latina. ¿De qué manera o cuánto le preocupa a la Unión Europea justamente esta influencia que puede tener o la presencia de China a través de inversiones, a través de políticas en América Latina, en diversos países? Ha ido en temas energéticos, en temas medioambientales. ¿Cómo se puede entender también este avance y la preocupación que tiene la Unión Europea por acercarse más a América Latina? Bueno, efectivamente hay una inquietud por parte de la Unión Europea por el avance de China y porque la relación de la Unión Europea con China tiene distintos niveles. Hay una dimensión, diría yo, de cooperación, pero también de fuerte competencia. Y en el caso de América Latina, bueno, han pasado 8 años desde la última cumbre y los años no pasan en vano. Y el ascenso de China como una superpotencia ha significado que han encontrado espacios no solo de comercio, sino que también de inversión en América Latina y el Caribe, y por eso que la Unión Europea, el encargado de política exterior y seguridad, emitió un documento recientemente donde llama la atención justamente sobre la necesidad de acercar a Europa a América Latina. Y justamente entonces esta reunión va en esa dirección. Y por eso las negociaciones comerciales, algunas terminadas como la de Chile y otras en curso. Así que hay una inquietud por parte de Europa por la presencia china, que es una presencia al final geopolítica también. China tiene una estatura hoy día muy significativa. China ha logrado, por ejemplo, el restablecimiento de relaciones entre Irán y Arabia Saudita. La mediación fue hecha por China. El acuerdo se firmó en Beijing. Y eso fue un golpe también para Estados Unidos, ojo. Entonces China está teniendo una presencia económica, por cierto, en términos de exportaciones e importaciones. Yo creo que la mayoría de los países, al menos de Sudamérica, el socio principal para las exportaciones sudamericanas es China, pero también ha incrementado su presencia de inversión y su presencia política. Por lo menos en otros lugares se está ya manifestando de manera clara. Y a nivel multilateral ni hablar. Entonces, yo creo que este es un momento para Europa para recuperar el terreno perdido. Y yo creo que en eso va la dirección de esta cumbre, que tiene que ir acompañada después de hechos, de señales concretas de inversión, señales concretas de acuerdo, y para recuperar, como digo, el terreno que han ido perdiendo. Heraldo Muñoz, exministro de Relaciones Exteriores de Chile, le agradecemos este diálogo con DNews a esta hora saliendo para toda América Latina y le agradecemos justamente esta conversación mientras vemos imágenes en vivo y en directo que estamos a la espera de que comience en cualquier momento, en pocos minutos más. Así que muchas gracias por esta conversación para profundizar sobre los alcances de esta reunión y bueno, los objetivos que son tan importantes para tanto América Latina como también para Europa. Así que muchas gracias, Heraldo. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, que esté muy bien. Muchas gracias. Y así con esas imágenes... pero antes de que nos vayamos a una pausa, les quiero mostrar imágenes y declaraciones del presidente de Chile, Gabriel Boric. Esto fue hace pocos instantes, justo llegando a la cita, a la reunión que está por comenzar. De hecho, estaba programado para las 9 de la mañana con 20 minutos, hora de Chile, 10 de la mañana con 20 minutos, hora de Argentina. Está un poco retrasado el inicio de la ceremonia de inauguración de esta cumbre. Escuchemos al presidente de Chile.
que va a ser acaso de canje de deuda por acción climática para los países que contribuyan a esto? No, tenemos que verla en detalle, pero lo que espero de la cumbre es que con países que tenemos valores compartidos, en particular la democracia y el respeto inclaudicable a los derechos humanos, podamos fortalecer nuestras relaciones en un mundo que está cambiando muy vertiginosamente, y nosotros desde Chile por lo menos vamos a impulsar un mayor nivel de acuerdo en todas las dimensiones, no solamente comercial y económica, sino también política y social entre América Latina y la Unión Europea. Muchas gracias. Muchas gracias.